extraordinario descubrimiento. El hijo del millonario transformó la vida de su empleada en 30 días. Rosa, una madre soltera de 34 años, enfrentaba el caos y la belleza de un vecindario latino lleno de vida y colores vibrantes. El aire olía a tortas fritas, y las risas de los niños resonaban mientras ella caminaba hacia la mansión de Javier, el joven heredero de una familia rica, quien parecía vivir en un mundo donde los problemas no existían. Cada mañana, el corazón de Rosa latía con la esperanza de un futuro mejor para su pequeña María, quien soñaba con aprender y salir de la dura realidad en la que vivían. Pero el esfuerzo que ponía en cada día para traicionar su identidad y su cultura era desgastante. Ser madre soltera era un grito ahogado en una comunidad que la juzgaba, que la miraba con desdén y la llenaba de comentarios crueles. Cuando Rosa entró en la mansión, los lujosos muebles y los candelabros brillantes apenas reflejaban la tristeza que llevaba en su pecho. Mientras limpiaba, luchaba por recordar los momentos felices que compartía con María, pero el peso de la vida parecía arrastrarla. Fue entonces cuando Javier, distraído como siempre, se le acercó con un tono despreocupado. «Te voy a dar un aumento», le ofreció, quizás buscando aprobar su mundo cómodo. Pero Rosa, con una mezcla de furia y valentía, lo miró a los ojos y respondió con firmeza: «Mis principios no tienen precio». Javier quedó impactado, como si un rayo lo hubiera atravesado. Esa interacción lo llevó a cuestionar su vida llena de lujos. Javier se sintió inquieto. Tal vez había algo más allá de su opulencia, algo que necesitaba descubrir. Sin pensarlo, decidió unirse a la vida de Rosa, a su comunidad. A partir de ese día, se convirtió en un niño perdido en un jardín secreto, experimentando luchas que nunca había imaginado. La alienación lo golpeó al ver la realidad que la mayoría de su familia ignoraba, y fue cuestionando las enseñanzas que siempre había formado parte de su vida. ¿Por qué había digno en vivir de esa manera y no en ayudar realmente? Esa fue su pregunta. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el corazón agitado y una creciente determinación, Javier organizó un evento comunitario. Quería dar algo más que el típico gesto caritativo. Quería sembrar esperanza y unidad en un mundo que vagaba por el sufrimiento de otros. Sin embargo, la resistencia de su familia se convirtió en un escollo al que no había anticipado. Miradas de desdén y murmullos tenebrosos estaban en cada rincón de su hogar. Mientras la tensión aumentaba, la noche antes del evento, Rosa se llenó de nervios y esperanzas mientras preparaba a María. ¿Sería este evento el empujón para ellos hacia una nueva vida? Pero, en el rincón de la mansión de Javier, él luchaba con una decisión desgarradora. ¿Iba a seguir precisamente lo que siempre le había dictado su familia o se iba a permitir seguir a su corazón? Justo cuando estaban a un paso de cruzar la línea que los separaba, un movimiento inesperado lo golpeó. Todo podría cambiar en un instante, y los dos se encontraron en la encrucijada de un mundo donde la esperanza y la empatía podían derrochar mientras desmantelaban las vallas del prejuicio. Romperían las barreras que la sociedad había levantado entre ellos y descubrirían un camino hacia la redención en este cruce de vidas. El futuro parecía incierto y prometedor al mismo tiempo, una historia que apenas comenzaba. La mañana del evento amaneció con el cielo despejado, como si el universo respaldara la audaz misión de Javier. Sin embargo, el aire estaba cargado de tensiones y expectativas, y cada rincón de la mansión parecía tener su propio murmullo despectivo. Mientras tanto, Rosa despertó con el sonido jubiloso de su hija, María, brincando al ritmo de la música que sonaba a lo lejos. Aunque la alegría de la niña era contagiosa, Rosa sentía un nudo en el estómago, un recordatorio de lo que estaba en juego. «Mami, ¿estamos listos para hoy?», preguntó María, sus ojos chispeando con emoción. Su pequeña inocencia era un verdadero bálsamo para el corazón de Rosa, quien sonrió mientras le ajustaba una trenza. «Sí, mi amor, listos para hacer historia», respondió con más entusiasmo del que sentía en realidad. Al llegar al parque donde se celebraría el evento, Rosa se sintió abrumada por la multitud que comenzaba a reunirse.
Había una mezcla de rostros, algunos familiares y otros que jamás había visto. La diversidad de la comunidad Latinx brillaba en cada rincón, pero la imagen de su hija, tan pequeña y vulnerable, la hacía sentir como un frágil cristal en medio de un huracán. Javier estaba allí, saludando a los asistentes con una calidez que desafiaba su vida acomodada. Su sonrisa iluminaba la atmósfera, y aunque era innegable el entusiasmo que sentía, la oposición de su familia pesaba sobre él como una sombra. Había llegado allí por Rosa, y si las cosas no salían bien, no solo ella perdería, también él. La última conversación que había sostenido con su padre resonaba en su mente. No olvides de dónde vienes, Javier. No hagas el ridículo. Pero hoy, el joven heredero estaba decidido a desafiar esas expectativas. Cuando los primeros acordes de música comenzaron a sonar, la energía de la multitud creció. Javier tomó el micrófono, su corazón latiendo con fuerza. Mientras se dirigía a la comunidad, sus palabras fluyeron con sinceridad. Estamos aquí para celebrar, para unir a nuestras familias, y para ayudar a aquellos que necesitan un poco más de esperanza en sus vidas. A medida que hablaba, Rosa sintió una corrientada de emoción. Se dio cuenta de que estaba abriendo un camino, no solo para sí misma, sino para toda su comunidad. La respuesta fue inmediata, aplausos, vítores, y las miradas de aprobación llenaron el aire. Sin embargo, en el fondo, la figura del padre de Javier se dibujaba como una advertencia. Rosa pudo sentir que las cosas estaban a punto de cambiar, no solo para ellos, sino para todos en esa plaza. Mientras el evento avanzaba, comenzaron a aparecer los primeros inconvenientes. Algunos grupos de familiares de Javier, que habían venido a vigilar la situación, intercambiaron miradas de desdén. Uno de ellos, un primo de Javier, comenzó a hacer comentarios despectivos que resonaron en e incluso en medio del optimismo que flotaba en el aire. Las sonrisas se convirtieron en murmullos. ¿De verdad crees que esto funcionará? Tanta gente aquí, y al final, ¿seguiréis siendo los mismos?, se burló el primo, levantando cejas encarnizadas. Rosa sintió como si el corazón le diera un vuelco. Javier, en el fondo del escenario, vio lo que sucedía y su expresión se detuvo en seco. Fue el momento en que todo se complicó. La suerte de este evento y el destino de Rosa dependían de lo que Javier decidiera hacer en ese instante. Justo cuando se disponía a responder, el ambiente se tornó tenso. Rosa, a un paso de la desesperación, miró a María. Su hija estaba ignorando las malas palabras, absorta en la música, danzando con otros niños, ajena a las maldiciones de los adultos. Era un contraste claro que la vida quería ofrecerles, pero que todos esos rencores estaban a punto de empañar. «Es ahora o nunca», murmuró Javier, antes de alzar el micrófono una vez más. Sus ojos se encontraron con los de Rosa, y en ese instante, un nuevo entendimiento brilló entre ellos. Pero, ¿sería suficiente para resistir el juicio de aquellos que los rodeaban? ¿Lograrían mantener el curso que habían trazado, o caerían en las trampas del pasado? Las preguntas flotaban en el aire como el aroma de los tacos que se comenzaban a cocinar, y cada latido de sus corazones se sentía como un canto de guerra. El destino de todos ellos estaba atado a un hilo muy delgado. ¿Se atrevería Javier a cortarlo, o elegiría atrapar su libertad? Con una profunda respiración, Javier se sintió avanzar hacia el borde del escenario, consciente de que los ojos de todos estaban fijos en él. El murmullo de la multitud era como un eco del conflicto que él llevaba dentro. En ese instante, no solo era el hijo del millonario, sino un hombre con un propósito que iba más allá de la oposición familiar. «Quiero hablar de nosotros», comenzó, su voz resonando a través de los altavoces. «De nuestra comunidad, de la lucha que hemos enfrentado, de los sueños que todos compartimos». Mientras hablaba, sus palabras se volvían un imán que unía las miradas escépticas de los presentes. Rosa observaba cada gesto de Javier, su pecho lleno de esperanza y, a la vez, de incertidumbre. Con cada palabra de él, los comentarios burlones del primo parecían desvanecerse, como nubes grisáceas que se disipan con un rayo de sol. Sin embargo, un grupo de jóvenes al fondo comenzó a murmurar entre ellos, alzando los hombros en señal de desdén. La tensión estaba lejos de ser superada. La multitud empezó a dividirse entre los que aplaudían y los que cruzaban los brazos, descontentos y cerrados. Sin embargo, Javier continuó, su voz más fuerte. ¿Quién dice que no podemos cambiar? ¿Quién dice que no merecemos más?
Esto es solo el comienzo. Un grito ensordecedor surgió de la parte delantera, un anciano que había vivido los peores y los mejores momentos en esos barrios. Así es. Estamos contigo. La chispa de la unidad parecía encender un fuego, la sonrisa en el rostro de María se expandió, contagiando a los niños a su alrededor. Rosa sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, llenas de una mezcla de alegría y ansiedad. Pero a medida que el mensaje de Javier resonaba, las palabras de su primo volvían a su mente, como ecos de dudas que no se desvanecían tan fácilmente. De repente, un grito. ¡Qué ridículo! ¡Vas a fracasar! Era el primo, su voz cortante como un cuchillo. Esa afirmación fue un golpe, un recordatorio cruel de lo que Javier estaba enfrentando. La tensión aumentó, las miradas mezcladas entre la aprobación y el desdén comenzaban a arder y esa brecha que parecía cerrarse se volvía peligrosa. Javier, visiblemente golpeado por la provocación, dudó un momento. Sus manos temblaron un poco, pero luego se enderezó, su mirada fija en la multitud. Podemos elegir ser mejores. Aquí, juntos, quiero que cualquiera que sueñe en grande se acerque a mí. Porque juntos somos más fuertes. A esas palabras, un susurro de esperanza comenzó a fluir entre la multitud. ¡Vamos!, gritó otra voz en la multitud. Pronto, varios comenzaron a unirse, alzando puños, expresando su rotunda aprobación. Rosa sintió la energía cambiante y, aunque la oposición seguía ahí, no podía negarlo. Algo extraordinario estaba sucediendo. Esa comunidad, que solía fragmentarse, se estaba uniendo por algo palpable. Miró a Javier, y en su mirada vio el atisbo de un futuro que podría ser real. Lo logramos, pensó mientras el aplauso comenzaba a resonar. Ahora, el miedo tiene que irse. Fue un pequeño paso, pero significativo. Sin embargo, la lucha aún no había terminado. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier sonrió y, en ese instante de conexión, comprendió que, independientemente de sus lazos familiares, había un poder en la comunidad que no podía ignorarse. Pero en el fondo, sabía que la confrontación con su familia era inevitable. La verdad de su vida colisionaría con las expectativas más pronto que tarde. La música en el fondo seguía vibrando, y mientras los aplausos estallaban, una sombra se proyectaba desde la salida del parque. Era el padre de Javier, sus ojos afilados como dagas, buscando a su hijo entre la multitud. En ese instante se encendió una alarma dentro de él. «Será este el momento que defina a todos nosotros», pensó Javier, sintiendo que la respiración se le cortaba. Justo cuando su padre se acercaba, con la misma intensidad que había traído la comunidad, la atmósfera se volvió irrespirable. No podían permitir que ese encuentro arruinara todo lo que habían construido. ¿Estarían preparados para lo que vendría a continuación? El corazón de Javier latía a 1000 por hora mientras su padre se abría paso entre la multitud. Sus ojos estaban fijos en él, como si cada paso que daba en su dirección fuera un recordatorio del pasado que había estado tratando de dejar atrás. La risa y los aplausos que antes llenaban el aire ahora se sentían lejanos, como ecos apagados en un túnel oscuro. «Javier», dijo su padre con una voz que podía romper una piedra. «¿Qué estás haciendo aquí?». La frialdad de su tono hizo que la multitud se detuviera, todos conteniendo la respiración. Rosa observó, tratando de leer la expresión de Javier, pero su rostro era una mezcla de determinación y miedo. «Estoy aquí para hablar sobre nuestra comunidad», respondió él, intentando mantener la calma. Quería creer en sus palabras, quería que resonaran con la fuerza que la multitud había abrazado. Pero, en ese instante, la mirada de su padre era una tormenta. «Esto no es un lugar para tus tonterías», replicó, elevando la voz y rompiendo el breve momento de conexión que había generado con la gente. Los murmullos comenzaron a crecer nuevamente. Algunos comenzaron a murmurar, preocupados por la reacción del padre. Otros, sin embargo, sintieron la necesidad de unirse aún más en este momento de tensión. Rosa, de pie en el fondo, sintió como una rabia latente brotaba dentro de ella. Cuando miró a Javier, vio que él estaba luchando contra la corriente de su propia narrativa, un hijo dividido entre un legado pesado y la esperanza de algo nuevo. «Yo no estoy aquí solo por mí», dijo Javier, dejando que la pasión le llenara la voz. «Estoy aquí por todos nosotros. Nadie debería ser despreciado por soñar». Estas palabras resonaron con un eco profundo entre la multitud,
y aunque su padre se encontraba frente a él, Javier sabía que aquel momento tenía que ser suyo. La comunidad era su refugio, un nuevo hogar donde podía dejar atrás la presión que siempre había sentido. Esos no son sueños. Son ilusiones, replicó su padre, con el desdén asomando en su voz. Vas a llevar a esta familia a la ruina. Las palabras cortaron como un cuchillo, y los murmullos se intensificaron. Javier sintió una oleada de desazón, pero también de resistencia. ¿Y si la ruina es lo que necesitamos para renacer?, cuestionó, encontrando en su interior una fuerza inesperada. No se trata solo de dinero, se trata de nuestro futuro, de nuestra comunidad. Es tiempo de que aprendamos a valorar lo que realmente importa. La multitud comenzó a vibrar de nuevo, con murmullos de apoyo, puños levantados. Rosa sintió el poder de ese momento, como si el aire se llenara de un nuevo propósito. Pero la mirada de su padre seguía fija en Javier, como un depredador acechando a su presa. Si sigues por este camino, Javier, vas a perder todo lo que te queda. La advertencia era clara, y resonó como un eco en el corazón del joven. La oposición no solo provenía de la familia, sino de un sistema que pretendía mantenerlo en el lugar que siempre había destinado para él. Los aplausos se disiparon una vez más, reemplazados por una inquietante expectativa. Javier sabía que debía elegir. No tengo miedo a perder. El miedo es lo que nos ha mantenido callados tanto tiempo. La tensión entre padre e hijo era palpable, un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. ¿Estás dispuesto a desafiarme en este camino?, la pregunta de su padre lo tomó por sorpresa. Sí, respondió Javier sin dudar, sintiendo que el aire volvía a entrar en sus pulmones. Era un salto hacia la independencia, hacia una nueva forma de vida. Pero en el fondo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. En ese instante crucial, con el horizonte de lo desconocido abriéndose ante él, una voz en el fondo de la multitud gritó: «Estamos contigo, Javier». El eco de la comunidad lo impulsó hacia adelante. Aunque la batalla se perfilaba complicada, ahora había algo más que solo sueños en juego. La conexión forjada con la gente lo alentaba, pero el enfrentamiento con su padre aún lo aguardaba en las sombras, un recordatorio constante de que la historia familiar estaba lejos de resolver. Esa noche, bajo el brillo de las estrellas, Javier se sintió más vivo que nunca. Y con un dolor que aún persistía en su corazón, se preguntó: ¿cuál será el precio de nuestra libertad? La respuesta, tan incierta como su camino, se convertía en una sombra que lo seguiría. La multitud comenzó a dispersarse, llevándose consigo los murmullos que antes resonaban con fuerza. Javier sintió que la adrenalina disminuía, dejándolo casi tembloroso, un fogonazo de emociones que cambiaban tan rápido como el clima. El aire fresco de la noche le traía un respiro de esperanza, pero también un profundo desafío. Su padre aún lo observaba, como una sombra amenazante. «Ven aquí», ordenó su padre con un tono tan severo que en un instante, todos los pensamientos románticos de cambio se desvanecieron ante la autoridad paterna. Javier se sintió como un niño de nuevo, un niño atrapado entre la adoración y el miedo. Sin embargo, esa energía de la multitud palpitaba aún dentro de él, recordándole que no estaba solo. «Pero papá, esto no se trata solo de nosotros. Se trata de lo que puede significar para todos los demás. La comunidad necesita a alguien que se preocupe de verdad», contestó, intentando templar su voz. Pero lo que salió fue casi un susurro, un eco de la fuerza que había compartido minutos antes. «No entiendes, Javier. La comunidad no te va a alimentar cuando estés en la ruina. Tienes que aprender a ser realista», replicó su padre, acercándose aún más, casi apretando su puño como si esperara que el simple gesto intimidara a su hijo. ¿Realista? O sea, aceptar todo lo que has hecho, todo lo que hemos vivido como familia, replicó, convencido de su propia fuerza aunque el trasfondo de su voz temblara. «Basta de esto», cortó su padre, sacudiendo la cabeza con desdén. «Vas a seguir mis pasos, como debe ser. No vas a ser un rebelde. Tendrás un futuro seguro». Javier respiró hondo, sintiendo que el aire se convertía en un artefacto pesado. «¿Y qué hay del futuro? ¿Es eso lo que quieres? ¿Lo mismo que te atormenta a ti? ¿Vivir en una prisión de expectativas?». Los ojos de su padre fulguraban, y aunque su mirada exterior era fría,
Javier podía ver que había pasado por el mismo fuego. El desafío lo había moldeado, y su resistencia incluso ahora compartía ese hierro en sus venas. Este no es un juego, mi hijo. Esto es nuestra vida, su padre dijo con un tono amenazante. Pero Javier, lleno de una determinación renovada, se plantó firme. La comunidad que lo rodeaba le había dado alas, y las palabras de apoyo que antes escuchó aún retumbaban en su mente. ¿Y si tomamos un riesgo juntos? ¿Por qué no ver lo que podemos hacer en lugar de seguir por un camino que ya sabemos que lleva a un callejón sin salida? Javier sintió que la idea lo impulsaba. Había un giro inesperado en su propuesta, y podía ver cómo la frustración y la preocupación se entrelazaban en el rostro de su padre. Un instante de silencio se expandió entre ellos. La multitud seguía al fondo, pero para Javier y su padre, el mundo parecía estar contenido en ese momento. La realidad ancestral que los unía era a la vez un peso y un puente. ¿Qué es lo que realmente deseas?, preguntó con cautela su padre, los rasgos duros de su rostro empezando a suavizarse. Apenas. Quiero construir algo, no solo para mí, sino con todos. Este es el tiempo de nuestra comunidad. La fuerza colectiva nos hará invencibles. Mirar hacia adelante. Convirtiéndonos en inspiración para otros. Las palabras brotaron con la ferocidad de un río desbordando su cauce. Era valiente, pero también sentía un agujero en su estómago. Te estoy advirtiendo, Javier, empezó su padre, pero la solemnidad de una nueva conexión tembló entre ellos. Lo sé, pero ahora sé que tengo un respaldo. En ese instante crucial, la figura de Rosa se asomó a su mente, y con ello una idea brillante se formó. Su comunidad debía ser algo más que un lugar de refugio, debía ser un equipo, una familia extensa. Un intento por seguir los pasos brillantes de aquellos que se habían ido. Y si no das el paso, siempre te quedarás atrapado en lo que una vez existió. Dime, ¿qué harás? La pregunta flotó en el aire, un nuevo desafío, pero también una invitación a cambiar su historia. Su padre atravesó la línea de la duda, su rostro permaneció serio, aunque la chispa de un cambio empezaba a encenderse en sus ojos. Pero antes que pudiera responder, el murmullo de la multitud que permanecía expectante, el eco de esas voces quedaba en la atmósfera. Lo que tenemos actualmente no es suficiente. Hay que hacer más. Rosso se acercó, mostrando su apoyo. Javier sintió que su corazón se llenaba de esperanza, pero tras cada momento de luz, la oscuridad parecía cernirse, y en ese encadenamiento de palabras, Javier se dio cuenta de que, mientras se esforzaba por construir un nuevo futuro, su padre también debía enfrentarse a su propio pasado. ¿Podría su padre dejar atrás las viejas creencias y unirse a él en este nuevo camino? La respuesta, en el fondo de su ser, aún permanecía en la neblina. Tanto el padre como el hijo sabían que el destino se asomaba. La historia de la comunidad dependía de este crucial momento, pero la pregunta seguía flotando: ¿qué sacrificios estarían dispuestos a hacer por su transformación? El palpitar de la tensión siguió presente en el aire cuando un silencio pesado cayó sobre la plaza. Javier sentía la presión de las miradas de la multitud, como si cada uno de ellos sostuviera la esperanza de que las palabras que estaban a punto de salir de la boca de su padre pudieran ser la chispa para un cambio real. Era un momento crucial donde miedo y ambición se entrelazaban, creando una expectativa que podía ahogar. «¿Y sí?», comenzó su padre, pero las dudas se entrelazaron en su voz, haciéndose eco de las preocupaciones que había llevado toda su vida. ¿Y si fallamos? He visto lo que la esperanza puede traer, riesgos que no podemos darnos el lujo de correr. ¿Y qué es un futuro sin esperanza, papá?, Javier replicó, su voz más firme que nunca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estancarnos en un ciclo que nos consume, o intentar ser algo más? ¿Ser parte de algo importante no vale la pena el riesgo? El viento sopló suavemente, llevando consigo el murmullo de la multitud, que comenzaba a animarse, a captar la energía de la conversación. Las palabras resonaron entre ellos, como un eco de la fe compartida. Javier sintió que su corazón se aceleraba, alimentándose de la posibilidad de un cambio. Pero una sombra de duda seguía cruzando el rostro de su padre. Sabes que no he podido dejar que te expongas al franco peligro. Así como un padre debe proteger a su hijo, quiero lo mejor para ti. La voz de su padre se quebró ligeramente, revelando un destello de vulnerabilidad que raramente mostraba. Vamos a hacerlo juntos,
contestó Javier, dando un paso más cerca. Quiero que me enseñes, quiero que lo hagamos en equipo. Debemos ser ejemplo para esta comunidad. Tal vez no sepas cómo hacerlo, pero hay otras personas a nuestro alrededor que pueden guiarte. Sus ojos se encontraron, la realidad de su relación se deslizó en el silencio, donde la conexión entre ciclo parental y aspiraciones individuales se retorcía en una danza delicada. Javier sintió que las paredes entre ellos empezaban a desmoronarse. Era momento de desatascar el pasado. De repente, Rosa se acercó con la energía que siempre la caracterizaba. Es cierto. Ustedes tienen el potencial para liderar y legitimar este cambio. La comunidad quiere verte unido, no dividido. Cada uno de nosotros tiene un papel en esto. Su voz era un canto que resonaba como un tambor, incendiando el ímpetu en los demás. Las palabras de Rosa encendieron murmullos de aprobación en la multitud. Era cierto, todos querían un cambio, y por un momento Javier vio el destello de esperanza no solo en su propio corazón, sino en los ojos de aquellos que lo rodeaban. Javier tomó un respiro profundo y se volvió hacia el grupo, alentado por la fuerza que emanaba. Si estamos dispuestos a arriesgarlo todo, podemos empezar un nuevo capítulo. ¿Quién se une a nosotros? Las voces comenzaron a elevarse, proclamando su deseo de participar, de apoyarlo. Era evidente que la emoción colectiva estaba en su punto más alto, pero en la mirada de su padre, Javier aún podía ver el sollozo del miedo. Fue entonces cuando entendió que su lucha no era solo con la comunidad, sino también con el legado de su padre. Papá, dijo Javier suavemente, acercándose. No te estoy pidiendo que lo creas de inmediato. Pero si juntos tomamos este camino, quizás podamos sanar. Puede ser parte de algo más grande, un futuro que no solo se mida en logros individuales, sino en amor y unión. En ese momento, entre la multitud vibrante y las miradas brillantes, Javier sintió que las palabras de su padre seguían resonando en su mente, y temía la respuesta. Pero un pequeño cambio asomaba en los ojos de su padre, una chispa de reflexión que lo interrumpía. ¿Qué pasaría si todos fallamos?, preguntó su padre. La súplica culpable se asomaba de nuevo a su voz. ¿Y si lo logramos, papá? La pregunta suspiró en el aire, un desafío disfrazado de esperanza. El corazón de Javier latía fuertemente. En medio de esa atmósfera vibrante, mientras la multitud esperaba con ansias, se dio cuenta de que el momento decisivo se acercaba. Su padre tenía la posibilidad de abrazar la nueva realidad que se entrelazaba. Sin embargo, una sombra oscura se había asomado nuevamente. Una figura conocida, con la arrogancia de la autoridad, se asomó en el borde de la plaza, el antiguo socio de su padre, cuya presencia prometía complicaciones. Esto no será tan sencillo, murmuró la figura. ¿Qué más vendría? La historia de Javier y su padre estaba destinada a cambiar o a romperse bajo el peso de lo que estaba por venir. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver a la figura avanzar entre la multitud. Los ojos del antiguo socio de su padre, Miguel, brillaban con un aire de desdén en medio de la expectativa que llenaba la plaza. Era como si él solo estuviera allí para recordarles a todos lo frágil que era el sueño al que aspiraban. «Váyanse a casa, esto no es para ustedes», gritó Miguel, su voz resonando con un eco que dominó el murmullo. La multitud se detuvo, sorprendida por la brutalidad de sus palabras. Javier vio la incomodidad en los rostros de sus vecinos, pero también algo más, determinación. «Tus palabras no nos van a detener», dijo Rosa con firmeza, como una barricada contra la impiedad. «Este pueblo está listo para cambiar. Ya no le tenemos miedo a la duda». La respuesta resonó en el aire como un grito de guerra, y Javier sintió que la emoción comenzaba a crecer nuevamente. Sin embargo, la mirada de Miguel se centró en su padre, y eso sí le dio miedo. ¿De verdad quieres que tu hijo tome el mando de algo tan grande? ¿Te das cuenta del peligro que corres? Eres un hombre viejo en un mundo nuevo, y él no sabe lo que le espera. Las palabras de Miguel cortaron como cuchillos, pero Javier no podía permitir que el miedo lo dominara. Él tiene el derecho de soñar, de liderar, y no voy a dejar que tú o nadie más le quite eso. Se dio la vuelta hacia su padre, desgarrando el silencio con una súplica silenciosa. Confía en mí. Confía en nosotros. Los rostros de los presentes comenzaron a asentar, el sentimiento colectivo comenzaba a cobrar vida. Para Javier,
Aquellas sonrisas y afirmaciones fueron como un hito de esperanza. Miró a su padre, que parecía aún atrapado entre la inseguridad y la contundente necesidad de avanzar. La tensión en el aire se volvió palpable. Su padre parecía debatirse entre el instinto protector que le había hecho reducir el potencial de su hijo en el pasado y el amor que sentía por él. Las manos de Javier temblaron ligeramente, pero todo su ser anhelaba que el momento fuera el correcto. «Es hora de ser valientes», pronunció su padre finalmente, y aunque su voz tembló un poco, era un eco de resolución. «Si esto es lo que quieres, Javier, entonces estoy dispuesto a respaldarte. Pero tenemos que estar unidos. El futuro no puede ser un viaje en solitario». Una ola de emoción llenó la plaza. Las personas comenzaron a aplaudir, el fervor aumentaba, un grito de unión y renovación. La mirada de Miguel se tornó en un destello de ira, y su rostro se tornó una máscara de frustración. «Esto es un error», dijo, y dio un paso hacia atrás, como si el apoyo que recibía Javier lo hiciera sentir incapaz. «Quizás para ti, Miguel. Pero este es nuestro camino», respondió Javier, su voz firme y llena de energía. Con ese acto, un peso se desvaneció de sus hombros, como si toda la duda anterior se disolviera en un aire nuevo. Con la nueva decisión en su mente, la multitud empezó a compartir ideas, pensamientos, comenzando a debatir sobre cómo proceder. La voz de Javier se alzaba entre ellos, y aunque cada oración era un paso hacia lo desconocido, estaba decidido a construir algo mejor. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una sombra oscura persistía. Miguel no iba a rendirse tan fácil. Había estado en el juego suficiente tiempo como para saber que siempre tenía un as bajo la manga. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, un murmullo atrajo su atención. «No olvides lo que estás dejando atrás», Javier. La advertencia hizo eco en su mente, y una sensación de inseguridad se deslizó entre sus esperanzas renovadas. Mirando a su padre y a Rosa a su lado, Javier todavía sentía que un cambio había comenzado, pero sabía que la batalla por crear un futuro significativo apenas había comenzado. La figura de Miguel se desvaneció entre la multitud, pero su advertencia seguía resonando. ¿Realmente estaban listos para lo que venía? ¿Cuáles secretos saldrían a la luz mientras trataban de construir su nuevo camino? La incógnita llenó el consejo de Javier mientras la noche caía lentamente sobre la plaza. Entonces, un grito rompió el silencio: «Vuelve aquí, Miguel». La angustia se apoderó del aire. ¿Qué nueva revelación traería Miguel? ¿La lucha estaba a punto de escalar a algo mucho más grande? La incertidumbre se apoderó de su mirada, mientras se preguntaba si realmente estaba preparado para lo que vendría. La tensión era palpable cuando Miguel se giró ante el llamado. Su figura se volvió a perfilar entre las sombras que la noche comenzaba a envolver. Javier sintió un escalofrío cuando los murmullos de la multitud se intensificaron. Cada mirada reflejaba inquietud y ansiedad, una mezcla de emoción por el cambio y miedo a lo desconocido. «¿Qué es lo que sabes?», preguntó Javier, su voz resonando con un eco de desafío. Se agachó levemente, atrapado en el momento. Rosa se acercó a su lado, apoyando una mano en su brazo, transmitiendo fuerza a través de ese pequeño contacto. La multitud contuvo el aliento, expectante. Miguel, con su expresión de desprecio, empezó a reírse con desdén. «¿Realmente crees que solo necesitáis valentía? Hay cosas que no conocéis, muchacho», dijo, su tono helado y cortante. «Hay secretos que arrastran pesadas cadenas y que han estado ocultos demasiado tiempo». Las palabras de Miguel fueron como dagas en el corazón de Javier. ¿Qué cosas había decidido dejar atrás? ¿Qué oscuros secretos de su familia lo perseguían? «Si tienes algo que decir, dilo de una vez», instó Javier, sintiendo como la presión aumentaba en su pecho. «No es tan sencillo», contestó Miguel, su voz ahora más baja. «Este pueblo ha sido engañado, cada uno de vosotros tiene una historia que contar y no todos son agradables. Hay traiciones que aún no han salido a la luz». Un murmullo de inquietud recorrió a la multitud. Javier notó las miradas de incomprensión y temor dirigidas hacia él. Cada afirmación de Miguel parecía añadir más peso a la carga que ya llevaba sobre sus hombros. «Ven aquí y cuéntanos», exigió Rosa, su tono desafiante desafiando la intimidante presencia de Miguel. «Si hay algo que ocultamos, es mejor que lo saques a la luz ahora».
Miguel dio un paso hacia adelante, su figura proyectándose como una sombra proyectada sobre el pueblo. ¿No lo entendéis? Esta no es solo una lucha por conseguir una mejor vida, es un enfrentamiento con lo que se alza detrás de vuestras propias casas, de vuestros sueños. Los cimientos de este pueblo están manchados de secretos. Esa afirmación resonó en el aire, y de repente, Javier sintió que todos los ojos se fijaban en él. La multitud se tornó un mar de dudas y murmullos nerviosos. ¿Por qué no hablas claro?, demandó Javier, cada vez más frustrado. El miedo a lo desconocido comenzaba a enredarse con su determinación. Porque a veces es más peligroso exponer la verdad, retorció Miguel, su mirada ahora más profunda y penetrante. Piensa, Javier, ¿qué pasará con tus amigos, tus vecinos, cuando descubran lo que sus padres han ocultado? La historia que estás a punto de escribir podría desgarrar el corazón de todos. En ese momento, una idea brillante y aterradora se encendió en la mente de Javier. Eran esos secretos los que podían destrozar todo lo que había comenzado a construir. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Dejar que todo esto continúe oculto? No importa lo que elijáis, estaré aquí para recordárselo, dijo Miguel mientras se daba la vuelta, su presencia desvaneciéndose como un eco perdido en la noche. Porque no se puede escapar del pasado, Javier. Es mejor estar listo para lo que está por venir. La multitud empezó a dispersarse, susurros de incertidumbre a su alrededor. Javier miró a su padre, quien parecía estar resuelto a decir algo, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. Espera, dijo Javier, trató de contener el caos que crecía a su alrededor. No podemos dejar que esto se acabe aquí. Necesitamos encontrar la verdad, cueste lo que cueste. Esa convicción lo llenó de energía, pero al mismo tiempo, un hilo de pánico le corrió por la espalda. ¿Qué verdad había que descubrir? ¿Qué piedras sobre las que se podría caer? La noche era oscura y llena de presagios, como un cielo nublado que no dejaba ver las estrellas, así que, sabiendo que un nuevo viaje se avecinaba, Javier se detuvo a mirar la plaza vacía, sintiendo las miradas de aquellos que aún creían en él. Las sombras se alargaban, y podría ser el momento decisivo. Todo había cambiado. La lucha por el futuro estaba dedicada ahora no solo a un nuevo comienzo, sino también a la búsqueda de respuestas. Sin embargo, al darse la vuelta, se encontró de frente con la figura de Miguel nuevamente, que se había quedado observando desde las sombras. Solo te advierto, dijo Miguel, su voz resonando como un eco perdido. Te llevaré a los secretos que nunca has deseado conocer. Javier sintió que su corazón se detenía. ¿Estaría listo para enfrentar lo que Miguel traía a la mesa? Una inquietud infestó sus pensamientos mientras la oscuridad competía con la luz de sus esperanzas. La noche apenas comenzaba, y el futuro se volvía cada vez más incierto. La presencia de Miguel era como un monstruo acechante, y Javier sentía que su respiración se aceleraba, atrapado entre la curiosidad y el miedo. Cada palabra de ese hombre, que siempre había sido una figura lejana y casi mítica, lo arrastraba más y más hacia un abismo desconocido. La multitud, que se había comenzado a dispersar, ahora observaba la situación con miradas atentas, ignorando el camino de regreso que había tomado. ¿Qué secretos?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro, casi eclipsada por el murmullo del viento que soplaba. ¿Cuáles son esos secretos que podrían cambiarlo todo? Miguel esbozó una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Todos tenéis una historia oculta. Historias de amor, traición, venganza. No olvides que este lugar guarda más de lo que aparenta. Te lo voy a mostrar, pero debes estar listo para lo que vas a descubrir. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo? Javier sintió un tirón en su pecho. Arriesgarlo todo. ¿Qué quería decir realmente con eso? Miró a su padre, a Rosa, y a la multitud ahora expectante una vez más. Los rostros que antes conocía se tornaban extraños, como si su esencia estuviera olvidando los lazos que los unían. Sí, estoy listo, afirmó, aunque en el fondo sabía que no había retorno. La necesidad de conocer la verdad superaba con creces el deseo de permanecer en la comodidad de la ignorancia. Miguel asintió lentamente. Bien. Entonces, ven. Se movió hacia la sombra de un viejo roble en la esquina de la plaza, el lugar donde la noche parecía latir con más fuerza.
Javier lo siguió, sintiendo que cada paso lo adentraba más en un mundo de misterio y peligro. Las ramas del roble crujían bajo la presión del viento, dejando caer hojas secas que danzaban a los pies de Javier. A medida que se acercaba a Miguel, una sensación de vértigo le envolvía. ¿Es esto lo que quería? La búsqueda de la verdad a veces está poblada de monstruos que uno no espera encontrar. Las historias están escondidas en las raíces de este pueblo. Ven, te llevaré a un lugar donde las sombras hablan, dijo Miguel, señalando hacia un claro que emergía detrás de la higuera. La luz de la luna se colaba a través de las ramas, creando una atmósfera mágica y aterradora al mismo tiempo. Javier apretó la mano de Rosa, quien lo seguía de cerca, con una mirada que mezclaba miedo y determinación. A su lado, su padre parecía más distante que nunca, absorto en sus propios pensamientos, batallando con sus propios demonios. Recuerda, no todo lo que hallarás será bonito, murmuró Miguel mientras se abría paso hacia el arco natural del claro. La verdad puede ser devastadora, pero es lo único que puede liberar a este pueblo de las cadenas invisibles que lo retienen. Con el corazón latiendo fuerte, Javier dejó que la oscuridad lo envolviera. A medida que se adentraba en el claro, la tensión entre ellos aumentaba, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. La tensión palpitaba en el aire, y Javier pudo sentirla en cada célula de su cuerpo. Justo cuando pensó que podría desmayarse de la incertidumbre, Miguel se detuvo en seco. Aquí, Javier. Aquí es donde todo comienza. De repente, el suelo bajo ellos comenzó a temblar levemente. Una vibración extraña, como si el mundo mismo intentara hablar. Javier miró a Miguel, más confundido que nunca. ¿Qué está pasando?, preguntó, aunque ya sabía en su interior que una tormenta de revelaciones estaba a punto de desatarse. Las sombras comenzaron a bailar a su alrededor, y una figura emergió del otro lado del claro. Era una mujer de cabello canoso, su rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento. Miró a Javier, sus ojos reflejando un conocimiento profundo. Tú eres el hijo de la verdad, está contigo. El aliento de Javier se detuvo. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué sabía ella? Su mente rebasaba preguntas, pero solo una resonaba con fuerza. ¿Realmente estaba listo para descubrir lo que le esperaba? ¿Qué vida, secretamente entrelazada con la suya, cambiaría para siempre? La incertidumbre flotaba en el aire, más pesada que antes. Mientras la figura se acercaba, Javier sintió como si el tiempo se detuviera. La noche prometía respuestas, pero también confrontaciones que podrían despedazar su mundo. La noche estaba envuelta en tensión, y Javier se encontraba en el centro de la tormenta. La mujer desconocida se acercaba, cada paso resonando en su mente como un eco, cargando el peso de secretos que nunca había imaginado. Su mirada, profunda y perspicaz, parecía atravesar las murallas de su pasado, revelando verdades que estaban a punto de desmoronarse. ¿Quién eres?, preguntó Javier, su voz temblando, pero determinado a no ceder al miedo. Soy Clara, dijo la mujer, sus labios curvándose en una triste sonrisa. Y vengo a revelarte lo que ha sido ocultado. Lo que tu familia ha querido que olvides. En ese instante, Javier sintió que el aire se volvía denso. Las visiones de su vida, su hogar, su comunidad, comenzaron a entrelazarse con la incertidumbre de lo que estaba por venir. Miró a su padre y a Rosa, quien, con una mezcla de inquietud y curiosidad, aguardaban la clarificación de su futuro. Tu padre, continuó Clara, señalando a su padre, tiene un pasado que no se atreve a compartir. Un pasado que ha marcado a este pueblo y a su comunidad. Los secretos que se han guardado durante años se ciernen sobre ti, Javier, y es hora de que los enfrentes. El corazón de Javier latía ferozmente. ¿Qué tipo de secretos? La pregunta surgió sin pensar, pero era un grito de angustia que necesitaba ser liberado. Traiciones, sufrimiento, promesas rotas. Este lugar es más que solo una comunidad. Es un refugio de historias que han sido enterradas para proteger lo que queda. Pero esa protección ha creado cadenas invisibles que atan a su gente a un ciclo de dolor, explicó Clara, su voz resonando bajo el brillo de la luna. Javier interceptó la mirada de su padre, quien ahora parecía frágil, como si las verdades no reveladas comenzaran a erosionar su fachada de autoridad. La lucha interna dentro de él se reflejaba en sus ojos, amor y culpa, orgullo y miedo.
¿Es cierto? Javier le exigió, buscando respuestas. El padre, visiblemente afectado, finalmente rompió el silencio que había estado pesando sobre él. No todo lo que hicimos fue lo correcto, Javier. Pensé que protegerte significaba ocultarte de la verdad. Pero ahora, con los ojos de nuestra comunidad sobre nosotros, sé que debemos enfrentarlo juntos. Un chillido de empoderamiento recorrió la multitud. Javier sintió que el aire se transformaba. Si no enfrentamos nuestros errores, nunca podremos avanzar. Cada mentira que hemos guardado seguirá creando dolor. Es el momento de abrir las puertas de esta prisión. Mientras los murmullos resonaban a su alrededor, la figura de Miguel permanecía en la periferia, con una expresión de desdén. ¿De verdad crees que podrán manejar lo que se viene, Javier? No solo son secretos, son escándalos que podrían devastarlos a todos, dijo con un tono burlón. No me importa lo que digas, Miguel. No quiero seguir siendo un prisionero del pasado, respondió Javier, sintiendo la fuerza renovada dentro de él, la voz de la comunidad resonando como un coro de valientes. Rosa, visiblemente conmovida, se unió a su lado. Todos tienen derecho a conocer sus raíces, a enfrentar sus miedos. No dejaremos que las sombras nos controlen. En ese instante, el resplandor de la luna iluminó la cara de Clara. Recuerda, Javier, la verdad puede doler, pero también puede sanar. Solo al revelarla se construye un camino hacia la redención. El sudor perlaba la frente de Javier. Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad de cambiar no solo su vida, sino la de toda su comunidad. Empezó a dar pasos hacia Clara. Estamos listos. Haremos frente a esta verdad juntos. La figura de Clara sonrió, como si viera el brillo de un nuevo amanecer en los ojos de Javier. Entonces ven, déjenme guiarlos hacia donde todo comenzó, hacia las raíces del pueblo. Las respuestas están ahí afuera, esperando ser escuchadas. Mientras Javier y su padre junto a Rosa se adentraban en el claro, la multitud comenzó a seguirlos, empujados por un deseo de verdad colectiva. Se escuchaba el murmullo de las esperanzas volviendo a renacer, una chispa en la oscuridad que encendía la convicción de que estaban listos para enfrentar lo desconocido. Miguel, sin embargo, permanecía en las sombras, observando con desdén. Su figura se desvanecía mientras la comunidad se unía. Cada paso un triunfo contra el miedo que había mantenido en prisión sus esperanzas. De allí en adelante, Javier sabía que los caminos serían difíciles. Pero con la certeza de que la verdad era su compañera, se dispuso a recuperar lo que hubiera perdido y a reescribir el futuro no solo de su familia, sino de toda su comunidad. En la distancia, una nueva esperanza palpitaba, y el eco de las risas de los niños y las vibrantes colores del vecindario prometían ser una sinfonía del cambio. Este era solo el comienzo, un nuevo capítulo que aguardaba ser escrito. No te quedes fuera de esta transformación. Se suscribe inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, tu apoyo importa. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.